El tema de hoy es hipertermia maligna. Lo vamos a tener como una definición de lo que es una crisis hipermetabólica, la cual se presentar como pasó en este caso que estamos hablando hoy, del paciente con un familiar. Son individuos que son genéticamente susceptibles, a los cuales necesitan un factor que es exponerse a un agente desencadenante, el cual puede ser, en nuestro caso, un anestésico volátil, lo más común, o también la succinilcolina. Eh, Algo a tener en cuenta también, como le decía hoy a Tristán, es que la hipertermia maligna es un evento que no siempre va a ocurrir cada vez que ese individuo susceptible genéticamente se exponga a el agente desencadenante. Hay descrito casos de personas que han recibido muchas anestesias y después de una cierta cantidad de anestesia se han expuesto a un agente y recién ahí han tenido desencadenado un episodio de hipertermia maligna. En cuanto a lo que es la fisiopatología, son anomalías genéticas en receptores musculares esqueléticos, los cuales no están bien identificados todavía, lo cual, al exponerse a un agente desencadenante, van a generar una acumulación excesiva de calcio en el citoplasma celular. Esta acumulación excesiva de calcio lo que genera una contracción tetánica sostenida, y esta contracción tetánica sostenida va a generar primero rhabdomiólisis y a la vez va a generar un hipermetabolismo, por eso se da la hipertermia, por eso se genera calor, va a generar hipercapnia por este hipermetabolismo celular y a su vez va a generar acidosis metabólica. Todo es secundario a una contracción muscular sostenida. Los desencadenantes más comunes son los de anestésicos halogenados y la SUCSI. En cuanto a lo que es la clínica de este síndrome, tenemos que saber que es muy variable. Se puede generar desde la administración temprana del desencadenante, se puede generar durante el mantenimiento de la anestesia o luego del cese de la administración del agente. Lo que sí tenemos que saber en cuanto al tiempo de la administración es que nunca se describió un caso de hipertermia maligna más allá de una hora de haber cesado la infusión o la administración de un agente. O sea, que un paciente que en un postoperatorio te digan que después de 6 horas empezó con fiebre, que no le encuentran una causa, si te quieren decir que si te quieren descartar que es una hipertermia maligna, no, hay que buscarle otra causa de la fiebre y la hipertermia que estás teniendo este paciente, pero no es causa de anestesia después de haber pasado más de una hora de la administración de un agente. En cuanto a los signos clínicos, también son variables entre pacientes y no siempre se van a encontrar todos presentes. Lo más común y lo más temprano va a ser la hipercapnia. Es lo más constante y lo más precoz. Lo vamos a ver como un aumento del end-tidal, en el cual nosotros el cual puede llegar hasta 65 de end-tidal, una PCO2 de 60, y cuando nosotros intentemos hiperventilar a este paciente para bajarlo, no lo vamos a poder conseguir, o sea, es refractario a la hiperventilación. Después vamos a tener rigidez muscular, la cual es una contractura sostenida y es generalizada. Y si nosotros tenemos un paciente en el cual le hicimos un relajante neuromuscular y a su vez tenemos contractura muscular, es algo que se considera patognomónico de la hipertermia maligna. O sea que si nosotros tenemos un paciente que está duro, después de haberlo relajado, tenemos que tener una alta sospecha de que estamos ante un cuadro de hipertermia maligna. Otra de las cosas es la contracción sostenida del macetero luego de la administración de succinilcolina. Una de las cosas que a tener en cuenta es que la succi puede generar rigidez del macetero, pero no es una rigidez sostenida y tampoco es una rigidez que no nos permita hacer una maniobra como para abrir la boca y controlar la vía aérea. En el caso de que sea una contracción sostenida que no nos permita abrir la boca y que dure más de un minuto y que se asocie también a rigidez de otros músculos, rigidez generalizada, lo tenemos que sospechar como un caso de hipertermia maligna posible o probable. Obviamente, si nosotros tenemos un paciente en el cual está teniendo alteraciones metabólicas y alteraciones en el ionograma, va a generar arritmias. Entonces, vendría a ser un signo que más que nada secundario a las otras modificaciones o alteraciones que se producen en el cuadro. Nos puede dar, por la hipertermia, nos puede dar taquicardia sinusal, que es lo más frecuente, y por las alteraciones a nivel de la calemia nos va a dar tepicudas, nos puede dar QRS ancho y arritmias secundarias a esa hipercalemia. Después, otro signo a tener en cuenta, que a pesar de que el
cuadro se llame de esa manera, es un signo tardío que no es tan constante, a veces puede no estar, es la hipertermia. Se denomina como una temperatura central mayor a 38,8 y es un signo tardío. Puede pasar hasta 30 minutos después de que empezó con hipercamia y acidosis el paciente. Y como decía hoy, nunca va a aparecer en el postoperatorio y si pasó más de una hora del cese de la administración del agente. Entonces, si tenemos un cuadro de hipertermia en un paciente que hace más de una hora que salió de quirófano, tenemos que buscar otra causa y no tenemos que pensar en hipertermia maligna. Obviamente, por la contracción muscular generalizada y la lisis de células musculares, vamos a tener mioglobinuria. Si tenemos una sonda vesical, que deberíamos tenerla puesta, la orina va a ser de color marrón o color té, y bueno, es un signo clínico, también lo podemos ver a nivel con un análisis de orina o un análisis de laboratorio. Una mioglobinuria mayor a 60. Después, en cuanto a nivel laboratorio, acidosis mixta, como decía antes, principalmente de componente respiratorio. Vamos a tener hipercalemia, mayor a 6 equivalentes, una CPK con un punto de corte de 10 a 20.000, y con esta CPK es un signo tardío, vamos a tener el pico a las 14 horas. Y obviamente vamos a tener en el cuadro avanzado signos de coagulación intravascular diseminada. Si sospechamos, ¿cómo diagnosticamos esta patología? Siempre que tengamos hipercapnia resistente a la ventilación, tenemos que estar pensando que puede ser un cuadro de hipertermia maligna. Es el primer signo, el patognomónico, y es el que nos tiene que hacer sospechar el cuadro. Y tenemos que saber que es un diagnóstico presuntivo, o sea, porque tenemos que responder y tratarlo rápido, entonces no podemos esperar una prueba confirmatoria para empezar a tratarlo o dudar demasiado. Entonces, con uno o más de las manifestaciones clínicas típicas de hipertermia, sin otra explicación clínica, tenemos que empezar a sospecharlo y tratarlo. Como dije antes, no existe una prueba confirmatoria durante el agudo y el tratamiento debe iniciarse ante hipercapnia sin causa aparente con uno o más de los otros signos descritos. Una de las guías de seguimiento y tratamiento de la guía de hipertermia maligna, de la Sociedad de Hipertermia Maligna de Estados Unidos, que tiene muchas sociedades en Estados Unidos, dice que en todo centro donde se administren agentes que pueden desencadenar un cuadro de hipertermia maligna debe estar disponible de inmediato el kit para su resolución. Obviamente en cualquier quirófano donde se utilicen gas o succi. El kit de manejo, aparte de muchas otras cosas, y debe incluir una guía de ayuda a memoria, dantroleno, que son 36 o 6 ampollas dependiendo de la dosificación, porque ahora vienen unas ampollas nuevas que traen mayor dosis, entonces son 6 en vez de 36 diales. Debe ser una suficiente cantidad de medicación como para cubrir la dosis máxima que debería administrarse, que son de 10 miligramos kilo de dantrolene. Agua estéril para recomponerlo, jeringas, bicarbonato, dextrosa al 50, cloruro de calcio, lido al 2, insulina regular y kit de refrigeración, solución fisiológica para poder poner en el freezer y compresas también para poder humedecer y enfriar al paciente. Lo primero que tenemos que hacer si lo sospechamos es notificar al cirujano y detener el procedimiento de inmediato. Tenemos que decirle que dejen de operar, que está pasando algo y que tenemos que resolverlo. Vamos a optimizar la ventilación y la oxigenación. Con FeOL 1, aumentar el flujo de gas fresco para intentar lavar la mayor cantidad posible del gas que haya quedado en la tubuladura. Aumentar el BT. Chico, te llaman otra vez. Sí. Tenemos que aumentar el BT a 3 veces la ventilación por minuto normal, la cual teníamos el paciente, o sea que podíamos llegarlo hasta 18 mililitros kilo, para maximizar la ventilación y tratar de reducir la mayor cantidad de CO2 posible con el respiro. Obviamente, si nosotros sospechamos que lo está generando un agente, lo primero que tenemos que hacer, o una de las primeras cosas, es suspenderlo directamente lo más rápido posible al agente desencadenante, o sea que vamos a cerrar el cebo o el gas que estemos utilizando, y aumentamos el flujo de gases frescos a más de 10 litros por minuto para intentar lavar todo el circuito. Si podemos y tenemos disponible, que es algo bastante simple, cambiar el circuito y cambiar la bolsa. Y después otra de las cosas que están disponibles en algunos lados, acá no sé si en algún lado hay, son los filtros de carbón activado. Si en el caso de que tengamos, tenemos que usarlo. Y una de las cosas que decía que no es necesario cambiar la máquina de anestesia, con cambiarle el circuito, la bolsa y la cal ya sería suficiente. Si nosotros tenemos sospecha del cuadro, tenemos que administrar dantroleno tan pronto como sea posible. Reconstituimos el medicamento y lo empezamos a administrar.
una dosis de carga de 2,5 miligramos kilo, rápido, a través de una vía periférica de gran calibre, en bolo rápido. No tenemos que demorarlo, tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Las dosis subsiguientes, en el caso de que no resuelva, son de 2,5 miligramos kilo endovenoso cada 5 minutos hasta que empiecen a disminuir los signos de hipertermia maligna aguda. ¿Cuáles son los signos de que está resolviendo? Que empieza a disminuir el end-tidal a menos de 50, con la posibilidad de reducir la ventilación, resolución de la rigidez si es que en algún momento estuvo, y obviamente que el paciente no esté caliente y que mantenga una temperatura estable. Como dosis máxima, en realidad no era una dosis máxima, pero dice que nunca estuvo escrito que un paciente tenga que recibir más de 10 miligramos kilo. No es que una dosis tope o que más de eso podría ser perjudicial, pero no está descrito que en alguna vez hayan tenido que utilizar más que esa dosis para resolver el cuadro. Después, ¿cómo lo vamos a monitorear al paciente cuando tenemos sospecha de una crisis? Obviamente vamos a poner una arteria para tener un seguimiento hemodinámico estrecho y para poder tomar muestras fáciles de gases de sangre arterial, para gases, para CPK, y si nosotros tenemos un paciente, depende cómo esté el estado, para evaluar la hemoglobina sérica y parámetros de la coagulación. Obviamente, tomamos una muestra de gases al inicio del cuadro y según sea necesario hasta que el nivel de potasio y pH tienda a un valor normal. Obviamente mantener una orina por sonda entre 1 o 2 mililitros por kilo por hora. En el caso de que tengamos hipercalemia, vamos a tratarla con mayor a 6 miliequivalentes o cuando tengamos alteraciones del electro. Y en el caso de la acidosis, considerar la administración de bicarbonato de 1 o 2 miliequivalentes por kilo para en el caso de que el paciente tenga un déficit de base superior a 8. Vamos a hacer una infusión lenta con aumento de volumen en minuto. Obviamente porque al aumentar al infundir bicarbonato va a aumentar la PCO2, entonces tenemos que aumentar la ventilación para intentar lavarlo la mayor cantidad posible. Soporte cardiovascular, obviamente tratar las arritmias, las cuales la mayoría van a responder no al tratamiento de la arritmia sí, sino a la causa que la está generando, si es por acidosis, si es por la calemia o por la hipertermia. Una de las cosas a tener en cuenta en el caso de las arritmias, tenemos que tener en cuenta que el verapamil o el diltiazem están contraindicados para tratar tanto la arritmia como la hipertensión, porque pueden empeorar la hipercalemia, la depresión miocárdica y la hipotensión al administrarlo junto con el dantroleno. En el caso del frío, podemos hacerlo con compresas frías con hielo o con fisio helado a 30 mililitros por kilo endovenoso. En el caso de frío, solamente va a estar, no está indicado para todos los pacientes, solamente está indicado para pacientes que tengan una temperatura central mayor a 39, y en el caso de que la temperatura llegue a 38 o más bajo, hay que suspenderlo. Obviamente, en un paciente que sospechamos un cuadro de hipertermia maligna después de haber actuado, tenemos que trasladarlo, si es posible, terminar la cirugía y trasladarlo a una unidad de cuidado intensivo para soporte y monitoreo metabólico y hemodinámico por lo menos por 24 horas. ¿Qué vamos a hacer en la UTI o qué harían los terapistas? Van a continuar con la dosis de mantenimiento de dantroleno de 1 miligramo kilo cada 4 o a 6 horas, o una infusión continua de 0,25 miligramos kilo hora, por lo menos por un día, después del último signo observado de hipertermia maligna. ¿Cuándo vamos a suspender el dantroleno o cuándo vamos a aumentar el intervalo entre dosis? Se da a cada 8 o 12 horas, cuando el paciente esté con una estabilidad metabólica por lo menos por un día, con una temperatura menor a 38, una CPK estable, que no tenga evidencia de mioglobinuria y que no tenga rigidez muscular. Y obviamente, a tener en cuenta, si el paciente nos dice que tuvo un cuadro de hipertermia maligna, sospechamos que en algún momento tuvo algo que se le puede haber parecido, después de la recuperación del evento, o de la sospecha de la hipertermia maligna aguda, se debe ofrecer al paciente y al familiar las pruebas de susceptibilidad para la hipertermia. Tenemos que aconsejar al paciente que hasta que se completen las pruebas definitivas de la susceptibilidad, no deben recibir anestesia con agentes desencadenantes, tienen que evitar el ejercicio en calor excesivo o humedad, que también puede desencadenarlo. Obviamente tienen que tener una identificación o un brazalete o algo que advierta, en el caso de que tengan una urgencia. Y en el caso de los familiares cosanguíneos, tienen que estar, también debe ser evaluado porque también están en riesgo de desarrollar.